Hola, 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 mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy, prepárense, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos hicieron suspirar con Senkalkam y que luego, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Pero hoy no vamos a hablar de la ruptura, no, no, no. Hoy vamos a hablar de confesiones, de secretos y de quién fue la primera persona en enterarse de todos los detalles sobre Kerem, según Hande. Así que agarren sus palomitas y pónganse cómodos que esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Aquí hablamos de series turcas, de chismes de celebridades, de tendencias de moda, de todo un poco. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no duden en darle al botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande y Kerem fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos de los últimos años. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Todos queríamos verlos juntos, no solo como Eda y Serkan, sino como Hande y Kerem. Y para nuestra alegría, ese sueño se hizo realidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué detonó la ruptura? Bueno, eso es un tema que aún genera mucha especulación. Ambos han sido muy discretos al respecto y no han dado muchos detalles. Sin embargo, lo que sí sabemos es que durante ese tiempo, Hande necesitó un confidente, alguien en quien confiar, alguien a quien contarle todo sobre Kerem, sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas, en fin, todo lo que pasaba por su cabeza y su corazón. Y aquí es donde entra el misterio que nos ocupa hoy, ¿a quién se lo confesó Hande primero? ¿Quién fue esa persona que escuchó atentamente todos los detalles sobre Kerem? Pues bien, después de investigar un poco, de atar algunos cabos y de analizar algunas entrevistas y declaraciones, creo que tengo una respuesta bastante sólida. Y la respuesta, señoras y señores, es su hermana, Gamze Erçel. Sí, Gamze. La hermana mayor de Hande, su confidente, su mejor amiga, su pilar. Gamze siempre ha estado muy presente en la vida de Hande, apoyándola en cada paso, celebrando sus éxitos y consolándola en los momentos difíciles. Y durante la relación con Kerem, Gamze también jugó un papel importante. Hay varias razones por las que creo que Gamze fue la primera persona en enterarse de todo sobre Kerem. En primer lugar, Hande y Gamze tienen una relación muy estrecha. Son uña y carne, como se suele decir. Se cuentan todo, se apoyan incondicionalmente y confían la una en la otra. Es lógico pensar que Hande, en un momento tan importante de su vida, recurriría a su hermana para desahogarse y buscar consejo. En segundo lugar, Gamze también conoce a Kerem. Han coincidido en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en reuniones privadas. Gamze ha tenido la oportunidad de conocerlo y de formarse su propia opinión sobre él. Y estoy segura de que Hande valoraba mucho la opinión de su hermana sobre Kerem. Además, Gamze es una persona muy discreta y reservada. No es de las que andan contando los secretos de los demás. Hande sabía que podía confiar en ella y que todo lo que le contara quedaría entre ellas dos. Esto es fundamental cuando se trata de temas tan delicados como una relación amorosa. Por último, hay algunas declaraciones indirectas y algunas pistas sutiles que sugieren que Gamze era la confidente de Hande. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Hande ha mencionado la importancia de su familia, y especialmente de su hermana, en su vida. Ha dicho que Gamze es su mayor apoyo y que siempre está ahí para ella. También ha comentado que le gusta hablar con su hermana sobre sus problemas y que valora mucho sus consejos. Ahora, no estoy diciendo que Gamze fuera la única persona a la que Hande le contó cosas sobre Kerem. Es probable que también se haya desahogado con algunas amigas cercanas o con algún miembro de su equipo de trabajo. Pero creo que Gamze fue la primera persona en enterarse de todo, la persona en la que Hande más confiaba y la persona que mejor la entendía. En resumen, creo que es muy probable que Hande le haya confesado todo sobre Kerem a su hermana Gamze.
La relación entre ellas es muy fuerte. Gamze conoce a Kerem y es una persona discreta y reservada. Todo apunta a que Gamze fue la confidente de Hande durante ese periodo. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en la información que he podido recopilar. No tengo la certeza absoluta de que Gamze haya sido la primera persona en enterarse de todo sobre Kerem, pero creo que es la opción más lógica y probable. Ahora quiero saber su opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Gamze fue la confidente de Hande? ¿O piensan que pudo haber sido otra persona? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, mi gente, que aún no he terminado. Que esto es solo la punta del iceberg. Después de esta conclusión, he seguido indagando, husmeando y como buena chismosa profesional, he encontrado aún más detalles jugosos que compartirles. Así que prepárense porque la cosa se pone aún más interesante. Profundicemos un poco más en la relación entre Hande y Gamze. Ya hemos dicho que son hermanas, mejores amigas y confidentes. Pero su conexión va mucho más allá de eso. Gamze, a diferencia de Hande, no es actriz. Ella es diseñadora de interiores y también influencer, con una comunidad online que admira su estilo y su creatividad. Pero más allá de sus propios logros, Gamze siempre ha sido la roca de Hande, su guía y su principal apoyo. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Hande hablaba de cómo Gamze la había ayudado a superar momentos muy difíciles al principio de su carrera. Cuando Hande era una joven aspirante a modelo y actriz, recibió muchas críticas y comentarios negativos sobre su apariencia. Fue Gamze quien la ayudó a creer en sí misma, a ignorar a los detractores y a seguir persiguiendo sus sueños. Le enseñó a amarse a sí misma tal como era y a no dejar que nadie la definiera. Qué hermana tan increíble, ¿verdad? Y esta dinámica de apoyo mutuo se ha mantenido a lo largo de los años. Cuando Hande alcanzó la fama mundial con Senkalkam, Gamze estuvo allí para celebrar sus éxitos, pero también para recordarle que mantuviera los pies en la tierra y que no se dejara llevar por el brillo y el glamour de la industria del entretenimiento. Entonces, si tenemos en cuenta la profundidad de su relación, no es descabellado pensar que Hande recurrió a Gamze cuando las cosas empezaron a complicarse con Kerem. Imaginemos la escena, Hande sentada en el sofá de su hermana, con los ojos llenos de lágrimas, contándole todo sobre sus dudas, sus miedos y sus frustraciones. Gamze escuchándola atentamente sin interrumpir, ofreciéndole un hombro para llorar y un oído comprensivo. Y lo más importante, Gamze con su sabiduría y su experiencia, ayudándola a analizar la situación y a tomar la mejor decisión posible. Porque seamos honestos, mi gente, las relaciones amorosas son complicadas. Y cuando estás en el ojo público, la presión es aún mayor. Necesitas a alguien que te conozca de verdad, que te quiera incondicionalmente y que te diga la verdad, aunque duela. Y esa persona, para Hande, es sin duda su hermana Gamze. Pero, ¿qué tipo de consejos le daría Gamze a Hande sobre Kerem? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que Gamze, como buena hermana mayor, sería muy objetiva y pragmática. No se dejaría llevar por el romanticismo ni por la idealización de la relación. Analizaría la situación desde todos los ángulos y le daría a Hande consejos basados en la lógica y la razón. Por ejemplo, podría decirle algo como: Hande, te quiero mucho y quiero que seas feliz. Pero tienes que ser honesta contigo misma. ¿Esta relación te está haciendo feliz? ¿Te sientes valorada y respetada? ¿O estás sacrificando tu propia felicidad por complacer a los demás? También podría aconsejarle que se tomara un tiempo para reflexionar sobre sus propios sentimientos y necesidades. Que se preguntara qué es lo que realmente quiere en una relación y si Kerem es la persona adecuada para darle eso. Y por supuesto, Gamze también le recordaría a Hande que es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que no necesita a nadie para ser feliz. Que si la relación con Kerem no funciona, no es el fin del mundo. Que hay muchas otras oportunidades y posibilidades en la vida.
Ay, mi gente, qué importante es tener una hermana como Gamze. Todas necesitamos a alguien así en nuestras vidas, alguien que nos apoye, nos aconseje y nos recuerde lo valiosas que somos. Pero volviendo al tema de Ande y Kerem, ¿creen que el consejo de Gamze influyó en la decisión de Ande de terminar la relación? Es difícil saberlo con certeza. Pero creo que es muy probable que sí. Ande valora mucho la opinión de su hermana y confía plenamente en su juicio. Es lógico pensar que el consejo de Gamze la ayudó a tomar la decisión final. Y aunque la ruptura fue dolorosa para ambas partes, creo que Ande tomó la decisión correcta. A veces es mejor alejarse de una relación que no te hace feliz, por mucho que duela. Y estoy segura de que Ande, con el apoyo de su familia y sus amigos, superará este difícil momento y seguirá brillando con luz propia. Y hablando de brillar, ¿han visto los últimos proyectos de Ande? Está imparable. Después de Senkalkam ha participado en varias series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Y también se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, colaborando con marcas de renombre y luciendo looks espectaculares en las alfombras rojas. Ande es una mujer multifacética y exitosa. Y Kerem, por su parte, también sigue cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares y talentosos de Turquía. Y aunque su relación con Ande haya terminado, ambos siguen siendo profesionales y respetuosos el uno con el otro. Así que, mi gente, aunque el cuento de hadas de Ande y Kerem haya llegado a su fin, no significa que ambos hayan dejado de ser felices y exitosos. La vida sigue, las oportunidades siguen surgiendo y el futuro sigue siendo prometedor para ambos. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su belleza, aunque ya no estén juntos. Porque al final del día, lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y bueno, mi gente, ahora sí que hemos llegado al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden, esto es solo una teoría, basada en la información que he podido recopilar. No tengo la certeza absoluta de que Gamze haya sido la primera persona en enterarse de todo sobre Kerem, pero creo que es la opción más lógica y probable. Ahora quiero saber su opinión. ¿Están aún más convencidos de que Gamze fue la confidente de Ande? ¿O tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la actitud positiva y sigan brillando como Ande y Kerem. Se les quiere.